fue como de las precursoras de la novela joven. Y aparte, la precursora de las escuelas de magia. O sea, Harry Potter no existiría sin Ursula K. Le Guin. Feminismo. Interseccional. Transincluyente. Deconstrucción. Friki. Friki. Cultura pop. Literatura. ¡Esto es Femnormal! Hola a todos, todas y todes. Bienvenidos a este segundo episodio de la tercera temporada, ¿pueden creerlo? De Femnormal. Yo soy Edna Montes. Y yo soy Merce Garcés. Y sí, tercera temporada de pandemia. Bueno, todo el podcast. Sí, no digan que no nos importa, porque la verdad nos vale. Nos vale la pandemia y vamos a seguir grabando. Sí. Pues el día de hoy vamos a hablar sobre una de nuestras escritoras favoritas. Si escucharon la premier de la tercera temporada, saben que, pues hablando de ciencia ficción, una de las grandes autoras es Ursula K. Le Guin. Somos súper fans y por eso le vamos a dedicar todo un episodio. Súper fans. Sí, yo la verdad creo que esta mujer ha influenciado a tantos autores. O sea, aparte de nosotras, como que ha sido tan importante como para la evolución del género especulativo. Que Así se, como que a nosotras y algunos bichos desconocidos como Neil Gaiman, Margaret Atwood, Gambon, así, ya saben. David Mitchell y así. Gente y nosotras. Y la verdad nos gusta mucho hablar como de las autoras que influenciaron en nosotras porque nos gusta compartir mucho por qué las queremos tanto, ¿no? Como para animarlos a leer. Si no conocen a Úrsula, si no se han acercado a su obra, escuchen este programa y de verdad escojan un libro que leer porque Úrsula K. Le Guin es una de esas autoras que vale muchísimo la pena y ha hecho tanto y ha sido tan versátil que van a encontrar algo que les gusta. Sí, la verdad es que ha hecho de todo, ¿no? Desde noveletas, historias largas, novelones, sagas, Cuentos, cuentos. poesía, todo, ya Sí, sabes. Úrsula, todo. Úrsula Kroeber Le Guin nació el 21 de octubre de 1929 y por desgracia se nos fue el 22 de enero del 2018. Todavía está muy Oh, reciente. Y está muy reciente. esta mujer tuvo una vida profesional de 60 años. Sí, o sea, empezó a escribir y jamás paró. Ajá. Lo Y le cual. empezaron a dar oportunidades de publicación y como que nunca quitó el dedo del renglón y siguió y siguió y siguió. Y como les decíamos, o sea, es considerada una autora de ficción especulativa y ha escrito sobre de ciencia ficción, fantasía, novela joven, ha hecho cosas para niños también. O sea, de verdad metió la pluma donde pudo. Y la verdad, una de las cosas que a mí me encanta de Úrsula es quizá esta flexibilidad que tienen muchas autoras, pues a las cuales nos influenció o de esta época, que no sentían que tuvieran que adscribirse nada más a un género, ¿no? O sea, no era Ajá. yo hago ciencia ficción y hago ciencia ficción, era yo hago, lo decíamos en la premier, ficción especulativa, Ujú. y es una sombrilla gigante en la que prácticamente yo voy a escribir lo que se me pega la gana, como se me pegue la gana, y ya ustedes háganse bolas con qué etiqueta le quieren poner, ¿no? Sí, incluso ella dijo varias veces que quería que la recordaran como novelista americana. Ni de subgéneros ni de nada. O sea, quiero que me reconozcan por mi habilidad por escribir novelas. Y sí, o sea, está súper chido que ella haya tenido como esa convicción, pero volvemos a lo mismo. Cuando escribes ciencia ficción o alguna de estas ficciones especulativas, como que te quieren encasillar y no te quieren dejar salir de ahí. O sea, ella, su primer gran, digamos, triunfo comercial fue en el género fantástico y le costó mucho trabajo como que la aceptaran en la ciencia ficción, pero ya una vez que pasó, como que ya era más fácil para que ella encontrara nuevas formas de contar historias. Sí, no, y además, como una de las grandes fortunas de Úrsula fue que tenía pues contemporáneos muy interesantes y muy activos, ¿no? Como la Ujú. misma Joanna Rosso, como Octavia Butler. Fue como, es justo ese momento en el que como que confluyen el feminismo y la pelea por los derechos civiles de la comunidad africana en Estados Unidos. Y entonces toda esta gente que vivía como, pues sí, en la opresión en minorías de repente se apropia de estos géneros y tiene su voz, ¿no? Y se me hace como un gran momento para leerlos y en general para la ciencia ficción.
Incluso ella fue como de las primeras autoras que empezó a cuestionar como la equidad de género a través de su obra, pero aparte fue de las primeras autoras que le dio el protagónico como a aquellos que no eran blancos, digamos, o sea, en inglés el término es people of color, o sea, fue la primera que tuvo protagonistas, no sé, cafés o como de ascendencia nativa, Sí, de piel negra, morena. ¿sabes? Ajá, o sea, como que era muy puntual en sus descripciones de los personajes para que nadie los pudiera ver y decir, ah, es que todos son caucásicos. O sea, para ella era muy importante por la manera en la que fue educada tener protagonistas que no fueran blancos. Sí, bueno, es que aquí tendríamos que hacer un paréntesis al señor papá de Úrsula K. Le Guin y a su Sí, señora mamá, que eran Alfred Kreber y ajá, Theodora Kreber, que no sé si sí, estoy pronunciando bien el apellido, pero eran ellos. ajá, que cabe mencionar que aunque Úrsula se casó y su apellido de casada es Le Guin, o sea, el K de su nombre refiere al Kreber, o sea, como Sí, es que, su apellido de soltera, que era Úrsula Kroeber. ajá, entonces como que siempre firmó como Kreber de alguna forma para que no se perdiera ese apellido, que está chido, la verdad. Sí, no, y además y es importante porque gran parte de su obra se fundamenta en que ella creció en una casa donde su papá era antropólogo y era como un antropólogo muy importante. Como que se enfocaba en las culturas nativas de Estados Unidos que se estaban perdiendo. Recuerden todos, Estados Unidos fue colonizado por los blancos y tuvieron relegados a sus culturas nativas todavía, pero se perdieron muchísimos idiomas, muchísima cultura, muchísimas tradiciones por esta misma colonización. Y el papá de Úrsula como que se dio la tarea de conservar algunas. Sí, y él era como muy activo en toda esta zona de Nuevo México, incluso estuvo en México, estuvo en Perú, estuvo en la India haciendo como muchos estudios, ¿no? Ujú. Y su mamá fue autora, me parece. Sí, es que hay una historia muy como particular ahí que todavía la gente está discutiendo porque bueno, ya somos mucho más modernos y hemos avanzado, Sí. pero resulta que la familia Kroeber, o sea, el papá y la mamá de Úrsula junto con los hijos, fueron los que tuvieron contacto y tuvieron muchos años en su casa al último indígena de la tribu, creo que era la tribu Llana, que fue como los exterminaron cuando fue la fiebre del oro en California. Ujú. Y entonces es como una historia muy bonita y muy triste porque él se hacía llamar Ishi, Sí, pero que Ishi en su idioma significa, significaba hombre. ajá, hombre, porque aparte muchas culturas nativas e indígenas como que tienen esta costumbre de no dar su nombre real a forasteros, ¿no? Como que sí Ujú. tienen como esta onda de, pues es que como tú no eres parte de nuestra cultura, no te podemos compartir, pero vamos a convivir contigo como de los dientes para allá. Y digo, la cosa es que pues, el papá de Úrsula pasó muchos años grabando, transcribiendo y documentando todo lo que Ishi le quiso contar de su cultura, pero pues también es problemático porque sí lo pudieron haber tratado muy bien, pero también era como un espécimen, ¿sabes? Sí, o sea, el papá le dedicó años de su vida a estudiar su cultura y a mantenerla, pero eso no significa que, pues, Ishi haya tenido la confianza como de darle realmente el conocimiento milenario, ¿no? Y es súper triste saber que, uno, nunca van a saber cuál es su nombre real, y dos, saber que esa cultura ya no va a volver o sea, ya la perdieron, pues, o sea, no va a regresar. Sí, y bueno, finalmente en algún punto, como al menos Alfred se consideró muy amigo de Ishi, sí, cuando Ishi se muere de tuberculosis le dicen, ay, bueno, escribe un libro sobre la vida de Ishi, sobre tu convivencia con Ishi, y él no quiso, o sea, no se Ujú, negó en rotundo, no sentía las fuerzas, no podía, y la que al final sí se atrevió como para conservar esa historia fue su esposa, la mamá de Úrsula. ujú. Úrsula K. Le Guin iba a ser escritora porque iba a ser escritora. Sí, pero además tiene como, digo, es muy atípico porque Úrsula nació en 1929, ¿no? Entonces, si lo Ujú. piensas como una familia científica que le diera derechos y educación a sus hijos, o sobre todo a las hijas mujeres, es a lo que quiero decir, ¿no?
que las pusiera así de, pues claro, mija, tú vete a educar y fue a la universidad y todo y pues siempre pretendió escribir ficción y sus papás siempre la apoyaron. Queremos creer que hemos avanzado, pero para muchas familias que tengan algún hijo creativo, como que sí todavía les pesa así de, ay, ¿de qué vas a vivir, mijo? Sí, o sea, era una familia típica porque además, pues Úrsula tenía una casa de campo a la que iban mucho y creció muy en Ujú. la naturaleza, muy, creo que ella decía, ¿no? Que era un tanto salvaje. No, o sea, sí tuvo una vida muy privilegiada, pero dentro de esa vida privilegiada tuvo una educación un poquito más socialmente consciente por el trabajo Claro, de su sí. papá. Sí, o sea, sí, sí era muy privilegiada, claro que sí, pero tenía como contacto con muchas cosas que no le eran permitidas a las mujeres en su generación, ¿no? Ujú. Como dijimos, pudo ir a la universidad y luego, no me acuerdo cuánto tiempo después conoció a su esposo, pero fue como súper poquito tiempo, ¿no? Porque hasta dejó una maestría, un doctorado cuando lo El conoció. doctorado, porque la Ajá, maestría sí la hizo en Francia, creo que lo conocí en Francia, de hecho en la maestría. ajá, y dejó el doctorado y se casó con un historiador que se llamaba Charles Le Guin, que no sé por qué, pero yo estaba convencida que Le Guin era su apellido de soltera. Sí, lo No que pasa sé es que es por qué. como, muy rara vez tienes estos casos en los que, por ejemplo, que hay como bromas al respecto de que el marido sí era el marido de Úrsula K. Le Guin, era el señor Le Sí, Guin. sí, o sea, él era el señor Le Guin y sus hijos pues se apellidan Le Guin, ¿no? Pero no sé por qué como que mi mente lo blanqueó y dijo, no, o sea, Úrsula K. Le Guin es un ente en sí misma y no necesita a nadie. Sí, lo cual es maravilloso porque muy pocas veces pasa, ¿no? O sea, Sí, ya sé. en este mundo feo y patriarcal estamos muy acostumbrados a que las mujeres sean la esposa de, sobre todo las autoras, ¿no? La Ujú, esposa de, la musa de, la amiga de, y casi todos esos de van ligados a un vato. sí, pero lo curioso en este caso es que como Charles, su esposo, era historiador, como que estaban más, o sea, como que se entendían, como ella tuvo una educación muy antropológica, o sea, como que se entendían muy bien y él nunca como que entre comillas, le prohibió escribir. O sea, decía, sí, mi esposa escribe, punto, ¿no? O sea, mi esposa se hace cargo de la casa y escribe, punto. Sí que además es, o sea, sí fue una vida muy privilegiada en este aspecto que a veces te topas con estos íconos feministas que Ujú. tienen como maridos muy aliados y muy comprensivos y muy avanzados para su época, ¿no? A lo mejor como el caso de Mary Wollstonecraft mamá, Sí, que con Edwin, se me fue su nombre, Goodwin, sí, ¿ves? ¿Ves lo que te digo? O sea, es como que los blanqueas ellos, pero ella tenía como este vato que entendía las cosas y se hacía de lado y la dejaba ser una trabajar. ciudadana y un ser humano de plenos derechos, Sí, o mismo como caso, con esta Ruth Bader Ginsburg, también. que es como, ay, el marido apoya, ¿no? Y No, no es solo como, apoya, sino que también le dio oportunidades de empleo cuando otras personas no la quisieron emplear. ajá, entonces cuando ves que dices, ah, bueno, porque los hijos de Úrsula se acuerdan, ¿no? Y dicen, ay, bueno, es que llegaba un punto en el que mi mamá ya se había encargado de la casa y de nosotros, Ujú, y se y ponía a escribir. religiosamente a tal hora se encerraba en su estudio y se ponía a escribir y el mundo no existía, ¿no? Y si Sí, queríamos algo era con papá. sí, y que aparentemente fue como súper disciplinada como muchas quisiéramos ser, de que estos son los horarios de la casa, estos son los horarios de escritura, estos son los horarios de los niños, este es el horario del esposo. Y como que todos respetaban los horarios que ella impuso. Sí, no queda más, es como el epítome de todo este asunto deseable del cuarto propio que desea Virginia Woolf, ¿no? O sea, ella tenía Ujú, sus propios ingresos, sus horas y su estudio y su espacio para escribir y nadie, ni los hijos la podían molestar, ¿no? ujú. Cuando para la mayoría de las autoras a lo largo de la historia ha sido robarse tiempos, robarse espacios, robarse recursos de otros lados para poder escribir. Sí, aprender a malabarear. Y pues lo Ujú. chido es que Úrsula tuvo pues el apoyo para convertirse en lo que fue, porque pues obviamente su familia, ya cuando empezó a tener éxito, como que empezó a tener éxito comercial y luego pasó esto de que se convirtió en un referente, ¿no? Entonces pues ya le invitaban a charlas, ya hacía como cursos de escritura, ya le pedían su opinión para X o Y cosa, ya daba como críticas literarias y los hijos y el marido están como muy conscientes de que su mamá y su esposa era alguien en este mundo literario.
Sí, que además a mí se me hace como muy bonito y muy loable, ¿no? Porque Ujú, por lo general una como mujer no tiene esos apoyos, ¿no? O a sí. veces no solo no los tienes, te implica tomar decisiones, ¿no? O sea, muchas veces como autora decides no tener hijos si te quieres dedicar a la literatura, ¿no? No me gusta como si el éxito de la esposa dependiera del esposo, pero como vivían en los 50, la neta es que sí, porque la dejó, no es que necesitara su permiso, pero en aquella época, pues sí, o sea, la dejó desarrollarse como escritora y eso es muy loable de parte de él, así como de que no querer suscribirse a este ideal de esposa perfecta. Sí, digo, y ejemplos sobran, digo, tuve a la pobre Silvia Plath o a Shirley Jackson, Ujú, ¿cómo les fue? sí, o sea Porque que es los maridos como, eran unos señores patanazos. sí, es como el otro lado de la moneda, o sea, como que la situación de Ursula K. Le Guin era como lo mejor que le pudo haber pasado y la situación de Silvia Plath es como lo peor que te pudo haber pasado. Sí, es que hay como escalas, ¿no? O sea, hay Ujú, patanazos que te explotan como el marido de Shirley que la explotó, sí, patanazos que te destruyen como el marido de Silvia Plath o como el marido de Elena Garro al cual no nombramos, sí, el innombrable. O sea, siempre es como un terreno cenagoso este asunto, sobre todo desde la perspectiva de género y la perspectiva feminista, hablar del marido. Pero lo cierto, o a mí me lo parece, es que ver ejemplos como el de Úrsula nos ayudan a ver que es posible, ¿no? O sea, sí es posible, ah, y ella ya, misma lo ajá, dijo muchas veces, ¿no? O sea, es posible estar casada, tener hijos, desear esta vida, porque era como un pleito casado que tenía ella con Joanna Ross. Digo, claro, Joanna Ross era el espectro totalmente opuesto, ¿no? Ella era creo que pues nunca una se casó, activista ¿no? gay, Ajá, lesbiana, con otros intereses en ese momento. Y ujú. entiendo que para Joana Úrsula representaba todo lo que estaba mal en la sociedad, ¿no? Porque también estamos apenas en la segunda ola. Sí, que no la puedes, que eso es lo interesante de la obra de Úrsula, que aunque era la segunda ola y apenas empezaba como la teoría de la equidad de género, la obra de Úrsula como que refleja todos estos, pues sí, como todas estas reflexiones que se empezaban a dar. Y cuando las lees en retrospectiva, aunque siguen siendo muy vigentes, como que sí te sorprende de que, o sea, ¿te imaginas vivir en un mundo donde esto era lo revolucionario? Que ni siquiera se conocía la teoría de equidad de género. Es bien loco porque yo a veces pienso en la mano izquierda de la oscuridad. The Left Hand of Darkness en inglés. Ajá. En 1968, cuando se publicó, que además como para referencias es el año en el que nació mi mamá, era bien revolucionario pensar en una sociedad andrógina no binaria, ¿no? Sí, Y sí, ahorita yo padre. platico con sobrinos míos que ya se definen no binarios o tienen amigos no binarios o que ven en la televisión programas con personajes no binarios o Y que, gender non conforming o trans o ajá, y que gay o bi o pansexuales y es como, wow, cómo sí, hemos cambiado. ni lo piensan, como de que, ¿por qué eso no sería lo normal? ¿No? Y cuando Úrsula escribió esta novela, pues era como, wow, ¿cómo se le ocurrió una sociedad completa sin género? ¡Qué increíble! Sí, lo que además era como pues los principios del feminismo radical y lo que ponía a la gente en la mesa, ¿no? O sea, ¿qué tal si el Ajá, género es una construcción social? que lo es. Que lo es, pero en aquel entonces apenas era una pregunta que se estaba haciendo. Como oigan, y si el género es una construcción social y nuestra biología no es destino y no tiene absolutamente nada que ver con Sí, que esta nuestra, bronca de ser hombre, ser mujer y qué lugar te ajá, corresponde en la que, sociedad, ¿no? que la biología es solo funcional y para lo que es, y tú puedes decidir llevar a cabo esa tarea o no. Exacto. Y te digo, también eran estos cuestionamientos muy válidos porque también no podemos desligar que por esta época estaba la mística de la feminidad de Betty Friedman que decía, bueno, es que las mujeres no pueden ser solo amas de casa, ¿no? Hay unas que Sí, quieren salir al mundo, tener carreras, compaginar las cosas y por eso las ves muertas de depresión y en lobotomías, etcétera, ¿no? Y Úrsula era un poco este ideal de Betty Friedman, era esta mujer que tenía casa, marido, hijos y al mismo ujú, tiempo tenía una carrera prometedora y tenía espacio para todo, ¿no? Que a lo mejor sí. ya ahorita sería cuestionable desde la tercera y cuarta ola, que viene como con otras cuestiones
a las que todavía no tenemos respuesta como feministas y como mujeres, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí, sí es como muy interesante ver que en esta época en la que Úrsula K. Le Guin existía, esto era posible, ¿no? Y podía convivir también con personas como Johanna Ross. Y la verdad es que Ursula K. Le Guin fue como de esas primeras voces que empezó a meter elementos culturales y sociales a su obra, y esto empezó a cambiar lo que creíamos que podía ser la ciencia ficción, ¿no? Porque Left Hand of Darkness, a final de cuentas, es una novela que se lleva a cabo en un planeta, pues digamos, alienígena, o sea, no es la Tierra, es otro planeta. La historia arranca porque este planeta quiere formar parte como de la Alianza Interespacial, Intergaláctica, no sé, como este sistema de organización, y pues mandan representantes, ¿no? Para que convivan con el planeta y hablen con los líderes y bla, bla, bla. Y pues este personaje como que vive es que no los quiero spoilorear, pero de verdad léanla si no lo han hecho. O sea, como que vive un shock cultural muy grande al enfrentarse a seres no binarios, pero que aparte que se da cuenta de que dentro de lo no binario hay como, pues es como una crítica política a esto de los sexos, ¿no? De las funciones y la libertad de elegir y bla, bla, bla. Nunca nadie jamás había hecho algo así. O sea, nunca nadie jamás había metido elementos sociológicos y de teorías feministas a una novela de ficción, ¿no? Y cambió e inspiró a muchos autores futuros como para experimentar lo que podría ser la ficción especulativa y contribuyó a que evolucionara como la conocemos el día de hoy, ¿no? Incluso si la leen ahorita, aunque se publicó en los 60, esta es de las pocas novelas que se mantiene. Sí, sí, se mantiene muy bien. Y el otro día, Edna y yo tuvimos una discusión como de teoría de equidad de género, que a mí se me hizo súper interesante porque yo nunca lo había pensado, pero es como de estos elementos que te hace analizar este tipo de trabajo, ¿no? O sea, que decía, ¿quién fue la que la criticó? Justamente Johanna Ross y Ajá, otras Joanna Ross. feministas. Ajá, la criticaban porque decían, es que el ser neutro o no binario de Ursula K. Le Guin tiende a lo masculino, ¿no? Entonces Edna y yo pues empezamos a discutir pero pues es que, ¿qué es neutro? O sea, según nuestros referentes, aunque digas andrógino, siempre es o una mujer con rasgos masculinos o un hombre feminizado, ¿no? O sea, siempre partimos del punto masculino. Pero eso es por cómo, o sea, por nuestra sociedad, ¿no? O sea, Sí, o sea, nosotros estamos acostumbrados y nos han educado a que lo masculino sea el punto de partida. sí, o sea, es que nos socializaron y justo la misma Úrsula ya como en años posteriores decía, ¿no? Que se enojó mucho cuando le hicieron esa crítica, porque ella decía, bueno, Ujú. estoy llevando, como rompiendo límites y llevando las ideas más allá, ¿no? Pero también cuando lo pensó les concedió cierta razón y dijo, bueno, sí, sí es cierto, pero esto solo me hace mejorar a mí como activista y como escritora, ¿no? Pensar hasta qué punto puedo empujar más allá mis límites, deshacerme de la socialización en la que todos crecimos y a la que todos nos han impuesto, ¿no? Que pareciera una tarea un poquito titánica e imposible. Es que lo es si no tienes como, por ejemplo, como representación mediática que te haga cuestionar lo contrario, ¿no? O sea, si pasas por tu vida suponiendo que lo masculino es lo predeterminado, o sea, sí nos educaron, pero cuando empiezas a leer ficción especulativa que lo pones sobre la mesa, entonces te empiezas a dar cuenta así de, a ver, ¿por qué? ¿Por qué no puede ser otra cosa? ¿O por qué tiene que ser? O sea, se supone que estos son seres neutros porque yo me los estoy imaginando como masculinos, digamos, ¿no? Sí, que además creo que es un ejercicio súper interesante para los que lo quieran hacer, Ujú. releer o leer si no los han leído más o menos o al mismo tiempo o uno detrás del otro, sin un orden específico, pero juntos. Ajá. El hombre hembra de Joanna Ross y Ajá, la sí. mano izquierda de la oscuridad de Ursula K. Le Guin. Sí, porque Porque es como son, la misma teoría planteada de dos formas diferentes. sí, son dos aproximaciones muy distintas al mismo tema y las dos son maravillosas y muy enriquecedoras, ¿no? Pues es que todo esto es lo que te hace cuestionarte una obra, pues feminista, ¿no? O sea, Ursula K. Le Guin sí era feminista, sí fue muy activa en este medio, o sea, de verdad se esmeró para darle voz a otras mujeres y también de plantear en su obra estas cuestiones. Obviamente no siempre fue así,
empezó en un punto, pues es que acuérdense, en los 50 fue muy difícil para ella encontrar espacios que la publicaran. O sea, de verdad la mujer sufrió rechazo tras rechazo hasta que al fin alguien osó publicarla, digamos, y aún así sus primeras obras son como muy, no voy a decir machistas porque no son machistas, pero sí son como muy céntricas en lo masculino. Sí, muy en el molde de la época, ¿no? O sea, el primer Ajá, libro de Terramar sigue siendo sobre magos, hombres. sí, sobre un héroe que pues hace el viaje del héroe, etcétera, etcétera. Sí, Pues digo, es y cuando como muy llegas a... convencional, digamos, muy convencional. Sí, totalmente. Y también cuando llegas a las tumbas de Atuán, que es el segundo, si no Ujú. mal recuerdo, Sí, que es o cuando vino ya mucho tiene, después, no sé. no, es el segundo y ya por primera vez usa una protagonista mujer, que Ajá. también para la época era de, oh, por Dios, una mujer es protagonista, ¿cómo? Sí, digo que la cruza con su protagonista del primer libro, ¿no? Pero, Ujú. digo yo, a mí las tumbas de Atuán me gusta mucho y es como uno de mis consentidos en particular, no solo porque y si ven el documental de Úrsula K. Le Guin, ella misma dice que reflexionó, ¿no? O sea, porque ella Sí, era, y es una de las cosas que la hace tan entrañable para mí, era profundamente reflexiva respecto a su obra, ¿no? pero tiene que ver con la manera en que la educaron. O sea, al tener este papá antropólogo, pues a ella la puso a pensar sobre la cultura y el colonialismo y desde muy temprana edad. O sea, como que ella siempre fue consciente de eso. Pero es súper interesante que su obra no empezó como con esas cuestiones, ¿no? Como que si la lees cronológicamente, o sea, puedes empezar a darte cuenta dónde empieza a meter las cuestiones de equidad de género. Sí, y lo sabroso de tener a alguien tan prolífico que escribió durante tantas décadas es que si fueras leyendo su obra en orden, Ujú. te irías dando cuenta de su evolución, ¿no? Es una evolución muy clara y es muy bonito ver cómo uno de tus autores favoritos evoluciona. Tenía como todas estas preocupaciones, porque además no creció en una familia como no religiosa, que Ajá. también era muy raro en su época. Y tenía como todas estas influencias budistas, taoístas, de las religiones nativas americanas, como toda una influencia enorme que no ves en otros lados. Ujú. Sí, de hecho el taoísmo es como un tema recurrente, o sea, esta idea del equilibrio y el balance entre la naturaleza y el hombre es como un tema muy recurrente en su obra. Sí, ¿no? Y además ella siempre está como, ves preocupaciones morales, filosóficas, éticas muy presentes en su obra, que también a mí se me hace fascinante, ¿no? Porque no era algo común en esas épocas. Pues ella le abrió la puerta a otras autoras, ¿no? O sea, porque la publicaron a ella y su saga de Earthsea o Terramar en español empezó a tener muchísimo éxito comercial porque pues fue como de las precursoras de la novela joven y aparte la precursora de las escuelas de magia. O sea, Harry Potter no existiría sin Ursula K. Le Guin. Sí, sí, Eh, por ejemplo. entonces, como que eso le dio pie a otros editores a decir, ah, o sea, las mujeres sí saben de esto y empezaron a publicar más. Entonces, poco a poco, como que ella se empezó a rodear de otras mujeres. Sí, no, y además, yo creo que sí, a pesar de que, por ejemplo, la primera novela es muy centrada en lo masculino, Ujú. la saga de Earthsea crece mucho y madura mucho y se sostiene muy bien, ¿no? Incluso desde el primer libro, creo que aún incluso si la leyeran niños hoy, se sostendría muy bien. Sí, yo creo que sí. Sé que son 6. Yo no he leído los 6 completos, la verdad me quedé en los dos primeros. Sí, ni he leído el 3. Pero de lo que recuerdo, ¿ves esta onda que tienen los protagonistas masculinos en estas sagas de fantasía? Como que esta pedantería. O sea, yo me acuerdo mucho que su personaje no lo tenía. Sí, no, Que Get como no que es. sufría las consecuencias de sus malas decisiones. Porque ves que es como muy del género fantástico, de que todo le sale bien al protagonista. Sí, sí, no, pero Get también crece mucho, evoluciona Ujú. y si no es este héroe pedante, ¿no? A pesar de todo. Sí, o sea, se empieza a equivocar y se empieza a dar cuenta de que la está cagando y que tiene que cambiar y que le tiene que echar ganas, que no todo se le va a dar fácil. Y eso a mí se me hace como muy padre para un, no sé, o sea, yo sé que son para adolescentes, pero pues yo todavía los leería, la verdad. O sea, eso se me hace como muy entrañable. O sea, eso se me hace como muy real, que tenga un personaje que está dispuesto a aceptar sus errores, que no todos escriben esa clase de personajes muy humanos, ¿no? Que es como
Pues no sé, como alguna característica del género fantástico, yo creo. Digo, para mí sí es muy entrañable porque justo esta formación antropológica de Úrsula Ujú, repercute mucho en la forma en la que ella ve la magia, ¿no? Entonces, sí, para crear ella su mundo y para crear la magia en su mundo, recupera un montón de mitologías del mundo y un montón de rituales y creencias paganas, incluso de brujería muy tradicional que no he visto en otras sagas, ¿no? Pues te decía que para mí las tumbas de Atuán es como muy entrañable porque aunque tenga sus detallitos, lo pienso y digo, ah, nunca había, al menos yo de niña en una formación pagana no cristiana, ujú. como que nunca me había visto reflejada a esa profundidad en un personaje, ¿no? O en la fe de algún mundo imaginario. Porque también por ese entonces pues leías El Señor de los Anillos o leías Narnia, que son eminentemente católicas. Y Cierto, sí, cierto. como que yo nunca había visto esos destellos que reflejaran como mi condición de bruja y se me hizo muy lindo. Sí, y como que también es muy padre ver otras propuestas, ¿no? O sea, ella, es que Ursula K. Le Guin se me hace como un ente en sí misma. Ahora, pues ya, como ha influenciado a muchos autores, puedes ver elementos, pues tomados de su obra que se han reproducido, así como esta onda de la equidad de género, o esta onda del protagonista femenino, o esta onda de los héroes que se equivocan. Pero ella realmente fue la primera. Y al ser la primera, pues tiene como la ventaja de poder evolucionar sin que le estén exigiendo. Y cuando sacó Left Hand of Darkness, o a la mano izquierda de la oscuridad en español, mucha gente considera que esa fue como su obra maestra, ¿no? Aunque escribió muchísimo después, como que mucha gente todavía se queda solo en The Left Hand of Darkness y no entiendo por qué. Bueno, es que creo que es un referente, Ujú, ciertamente, pero no sé si más allá de eso como que... Es que es que, fíjate, ajá, una novela de Úrsula no es igual a otra novela de Úrsula, lo cual suena ajá. muy... No, Es es que es como, cierto, porque ni siquiera, o sea, sí repitió géneros y lo que tú quieras, pero no es una escritora de ciencia ficción, no es una escritora de fantasía, es una escritora de ficción general, ¿no? Entonces, pues puede brincar de género, de subgénero a subgénero, más bien, ¿no? sí, no, y además es muy irónico porque incluso las novelas que son de una misma saga, por Son ejemplo, Los diferentes. Desposeídos, Ajá, es muy diferente, ¿no? O todas las de Earthsea son muy diferentes una de otra. Entonces creo que a sí. veces muchos lectores buscan una cierta consistencia Ujú. en vez de una evolución. Ajá, puede ser. O sea, este encasillamiento de que es que tú solo deberías escribir de esto porque esto es lo que a mí me gusta, ¿no? Sí, sí, porque por ejemplo hay unas que no son tan populares de ella, que además son muy diferentes de todo lo que hizo. Sí. Y sobre todo al final de su vida, ¿no? O sea, cosas que hizo muy al final de su vida, que dices, oh, espera, esto es muy diferente, ¿no? Y hay como un abismo de diferencia entre, no sé, ¿cuál será? Estoy tratando de pensar en ejemplos. No, pero sí te entiendo. O sea, como que darle, es que no me gusta decirlo así, pero digamos, darle chance al autor, a tu autor favorito, de poder evolucionar y buscar y experimentar. O sea, no esperar que siempre te va a entregar lo mismo, porque sí se vuelve aburrido. Y la obra de Úrsula K. Le Guin no es aburrida. O sea, habrá cosas que a mí no me gustan porque no me atrapan de la misma forma, pero toda su obra se me hace original. O sea, como que ella fue la primera que se atrevió a hablar de estos temas. Y eso se me hace como, es, pues sí, eso se me hace como para ponerla en el pedestal. Sí, la verdad es que, por ejemplo, estaba pensando en la de Always Coming Home, que Ujú. supongo en español sería como siempre volviendo a casa, que no sé si está traducida o no. No creo. Lo que yo sí he encontrado de la obra de Úrsula es que solo lo referente se traduce. Sí, que además es como una cosa muy loca, porque sí Es muy triste. es muy triste, pero además tiene como, bueno, a mí me vuela la cabeza cómo esta mujer se las arregló para observar como pequeñas comunidades desde indígenas americanos hasta comunidades de agricultores en todo el valle de Napa, de California, que era Ujú. donde ella pasaba muchos de sus veranos desde muy niña, y los convirtió en una sociedad ficticia ubicada en el futuro en otro contexto completamente diferente, pero funciona. Ujú. Funciona y es muy triste y es entrañable, ¿no? Y no tiene nada que ver con otras cosas que ha hecho.
Sí, sí, que a final de cuentas o sea, toda su obra como que la quieren encasillar, ¿no? O sea, te dicen, ah, es que escribió la saga de Terramar, o es que escribió el ciclo de Heinisch, pero como que Ujú. eso es como demasiado general, como si toda su obra te hablara de lo mismo, ¿sabes? Y no, o sea, incluso en el ciclo de Heinisch, pues que son como 10 libros de temáticas diferentes, de subgéneros diferentes, que nada más porque toman lugar en diferentes planetas de este sistema intergaláctico, entonces se denominan ciclo de Heinisch, ¿no? Y se me hace muy Ujú. injusto. Sí, porque no sé, el ojo de Heron que tiene que ver con otros libros del ciclo de Heinrich. Ajá, o sea, pueden estar conectados, puede haber personajes recurrentes, así como de que uno aparece acá y así, pero no se me hace justo decir, es que este es el primero, este es el segundo, No, o sea, no tiene nada que ver el uno con el otro. Es que además tiene como estas cosas muy locas, como, bueno, locas pero hermosas, como lo que hizo en un día después de la revolución, Ujú. que regresa al personaje de Odo, pero ya en la vejez. Ajá, Entonces, ¿tuviste ya en libros anteriores? Porque lo que tiene Úrsula es eso, ¿no? Que te va soltando pedazos de información de su universo es como un rompecabezas. Tienes que leer sí, mucho por de ella para irlo separado. armando. Ajá, ajá. Pero bueno, ya viste que son anarquistas y todo el desastre que se montó, etcétera, con hurras y bla, bla, bla. Sí. Y entonces regresas a Odo, que era la anarquista, que fue la que impulsó todo en su vejez, y la ves, pues en su último día de vida, de hecho. Perdón por Ujú. los spoilers. Pues no creo que sea spoiler, porque sí, Espero que así no. empieza. Pero bueno, la ves en su último día de vida, ves como pues este anarquismo es relativamente humano y está muy centrado en los cuidados, en estas labores que hacen las mujeres, en esta juventud que creció con esta ideología, pero ya no está tan seguro de su origen, de dónde viene, de en qué se sostiene, que empiezan a cuestionarse ellos mismos y es muy entrañable, ¿no? Y justo era algo que Úrsula decía mucho, ¿no? Que el hecho de que ya hubiera escrito un libro o una historia de un tema o de un universo o de un Ujú. personaje, no significaba que ella hubiera acabado con él, que en cualquier Sí, momento podía regresar a esa idea una y otra vez. y no necesariamente tenía que regresar a esa idea en el mismo momento en que lo dejó, ¿no? Como es el caso de Odo, que pues ya está viejo, ya está vieja, perdón. Sí, que a veces me hace muy tierno este asunto de cómo, porque en los primeros libros sí todo el mundo la conoce por Odo, si no me equivoco, Ujú. y ya en el último día, digo, el día antes de la revolución, la conocemos por Laia, y te tardas un ratito en que te caiga el 20 de que es Odo. Y se me hizo como muy divertido, ¿no? Como humanizas al ícono, porque es, digamos, un poco imposible dejar de ver a Odo como esta gran figura y Ujú. como el cambio del apellido al nombre de pila hace que de inmediato te remita a esa humanidad. Pues sí, ella poniendo estos temas de, ay, es que cómo lo puedo decir? O sea, ella analizando como estas figuras revolucionarias que tenemos, que a final de cuentas eran humanos, que nosotros decidimos darle importancia o que se ganaron nuestro respeto a través de sus hazañas, pero pues a final de cuentas se van a morir como nosotros. A mí lo que me gusta de eso es como el ideal que aunque ya no es Odo, o sea, el ideal de Odo sigue súper vivo. O sea, ella ya no participa, pero como su lucha sigue, ¿sabes? Sí, no, y además es como una forma muy graciosa bueno, no graciosa, pero es como una forma peculiar de pensar el anarquismo, Sí, porque todas las cosas que Úrsula piensa como revoluciones las piensa desde el pacifismo, en ujú, una época en la que la ciencia ficción que ella seguramente leyó y que era como contemporánea a ella, súper bélica, era súper bélica. cierto. Y justo estaba viendo, bueno, el otro día estaba viendo una sesión con Abril Posas, Ceci Magaña, saludos, que tienen como este club de lectura México-Colombia, Ajá, y justo la autora que estaban
como leyendo y entrevistando en este ciclo que se llama Alba Lucía de Ángel, que tengo muchas ganas de leerla porque ni sabía que existía ni la he leído y ahora tengo como esta imperiosa necesidad de conocerla más. Ajá. Pues como dentro de toda esta labor de recuperar como autoras poco conocidas, ¿no? Que en su momento el canon las excluyó y ahora las estamos volviendo a valorar. Justo decía que lo que a ella le gustaba mucho de Úrsula K. Le Guin y de muchas mujeres jóvenes que escriben ciencia ficción como influidas por ella, Ujú. incluso, bueno, por ahí también salió el mismo Bradbury, era que ella siente que las autoras tienen esta cualidad de cuestionar el patriarcado, cuestionar el orden bélico, cuestionar como todo este orden establecido, porque a fin de cuentas el feminismo nos lleva a eso, ¿no? O sea, nos lleva a que hay todo un orden creado, establecido para y por los hombres, Ajá. y que tiene que haber otras alternativas, tiene que haberlas, y que si lo pensamos desde las cosas que necesitamos las mujeres y las cosas que necesita como la humanidad en global, podemos llegar a nuevas conclusiones. Y me parece que Úrsula es como El el referente. ejemplo de esto. Sí, sí, claro. O sea, antes de ella nadie nunca jamás se hubiera atrevido a escribir un libro de ciencia ficción que no incluyera una rebelión intergaláctica, un colonialismo intergaláctico, porque eso era lo que se estaba escribiendo en su época. O sea, piensa en todas estas historias tipo, ¿cómo se llaman en español? Estas de Invasion of the Body Snatchers, Ah, sí sé cuál es, invasión pero se me olvidó de invasión los de los, ladrones de cuerpos o algo así. ajá, esa, ajá, o sea, todo era de eso, todo era sobre invasión, sobre guerras, sobre de que te llegaban y te imponían una estructura social que no era la tuya y el ideal del rebelde que iba a salvarnos a todos. Ella no hizo nada de eso, ella se fue por el otro lado. Ella más bien se fue por el lado de, pues, ¿qué pensaría un planeta o gente que le están diciendo, tienes que entrar a este sistema intergaláctico y qué tal si no quieren? ¿Qué tal si se resisten? Pero no de una forma bélica, sino de una forma social y cultural. ¿Qué tal si negocian de que no puedes meter mano en su estructura social? O sea, eso está mucho más interesante que te lleguen con las armas a todo dar. Sí, porque además es justo de como estas grandes reflexiones éticas y morales que Ajá, la misma sí. Úrsula tenía y luego trasladaba a sus historias, ¿no? ¿Qué es lo que falta como, eso faltaba de la ciencia ficción de aquella época, ¿no? Porque como que todo el mundo daba por hecho que la gente se iba a dejar conquistar, no sé, pues como Sí, mentalidad gringa, no sé. digo, yo siempre cito esta historia porque es como de mis favoritas de ella y vuelvo frecuentemente a ella y cada lectura es diferente, pero por ejemplo en aquellos que se alejan de Homelas Ujú, pues, es esta premisa terrible, ¿no? De hay una sociedad perfecta, pacífica, hermosa y feliz que lo tiene todo resuelto, pero toda esa felicidad y todo está cimentado en que hay un niño solo en un desván y nadie le puede dar ni una palabra amable y le dan de comer nada más para que no se muera y lo tienen que maltratar y golpear y tratar de la peor de las maneras, ¿no? Y luego está pues la tercera parte, o sea, está la gente que lo sabe, que todos los niños lo saben desde muy pequeños y siguen con ese orden establecido y la ciudad se sostiene y los habitantes tratan de no pensar en el sufrimiento de ese único ser humano que les está trayendo toda la la bonanza felicidad. del Ajá. mundo y están los que no pueden con el hecho y se van de homelas, ¿no? Ujú. Que lo que ella decía era que planteaba, bueno, ¿qué pasa con la injusticia, no? ¿Eres partícipe de la injusticia o le das la espalda al sistema que mantiene la injusticia? Y luego en otro análisis que uno piensa y dice, bueno, ¿y qué pasa, no? O sea, ¿y qué hay qué haría yo? O sea, yo liberaría al niño y me valdría que todos los demás se mueran de hambre, me iría de homelas, Ujú. o sea, te plantea, Ignorarías, sí. sí, o sea, te Sí. plantea esta pregunta filosófica para la que no hay una respuesta correcta y nunca la va a haber, ¿no? Ajá, que es como lo padre, bueno, a mí es lo que más me gusta de la ciencia ficción, que te deja ver diferentes posibilidades de existencias y experiencias de vida, ¿no? Que creo que la ciencia ficción y la ficción especulativa como que nos permite imaginarnos un mundo alterno o diferente, muy diferente a nuestra experiencia de vida y cuestionarnos a través de esa lectura, porque pues aquí en Fem Normal pues siempre hemos hablado de que no puedes definir la experiencia de vida de todos
con la del sector privilegiado, ¿no? Que es como una de las razones por las que no hemos podido avanzar en algunos derechos, porque pues hay una clase privilegiada que cree que esta experiencia de vida no existe. Entonces, al menos la ficción puede abrir la puerta para que empiecen a recapitular y analizar, que pues tal vez no lo harían de otra forma, ¿no? Sí, creo que es, por ejemplo, en La mano izquierda de la oscuridad, es como muy obvio en todo el trayecto que hace digamos, el El emisario de protagonista. la Tierra Ajá, para entenderse con Straven, ¿no? ajá. Sí, porque al principio como que rechaza esta onda de, es que cómo son no binarios y nada más de repente eligen ser más femeninos para reproducirse, ¿no? O sea, ¿cómo se atreven? Porque él lo está viviendo desde su experiencia, pues, machista, ¿no? O sea, ¿cómo yo me convertiría en mujer? Y conforme pasa el tiempo, como que empieza a aceptar esta onda de, no hay nada de malo en ser neutral, no hay nada de malo en elegir, poder elegir, ¿no? O sea, como este pro-choice. Como al final, como que ya sabes que se le cayó como esta imagen que tenía de su imperio. Sí, sí, no, y justo lo dijimos, creo que en el primer capítulo de esta temporada, Ajá, hablando de ciencia ficción, que es como justo ahora en este momento en el que estamos como en la pandemia y el mundo está en llamas y el calentamiento global ujú, y luego la extrema derecha se hace con el poder en todo el mundo, cuando más tenemos que voltear a ver a los géneros especulativos y a decir, oye, hay otras experiencias de humanidad. Y en la ajá. medida en la que yo trate de ser empático con otros, es como puedo evitar estas grandes tragedias que ya nos han ocurrido, ¿no? Por odiar lo diferente. Sí, y sobre todo teniendo en cuenta que mucha ficción especulativa se basa en la historia de la humanidad, o sea, que te recuentan sucesos que ya pasaron en alguna parte del mundo en algún momento histórico. Eso también debería ser un marcador como para abrir los ojos, ¿no? De, pues no se están inventando nada, están contando, me lo están contando de otra forma para que entienda la lección. Si no, estamos destinados a repetir los errores, ¿no? Esta gran frase de el que no conoce su historia está destinado a repetir los errores del pasado. Creo que justo como estas experiencias de ciencia ficción, de Úrsula, de las mujeres que escriben ciencia ficción, de la comunidad LGBT que escribe ciencia ficción, de la comunidad africana que escribe ciencia ficción, tiene mucho que ver con que la ciencia ficción, como se le escapó por muchas décadas a la academia, Ujú, mientras los señores que elaboran el canon estaban ahí muy ocupados en sus salones fumando, bebiendo brandy y hablando de la gran novela del siglo. ajá, de Hemingway. Ajá. Pues, las revistas pulp y todo esto era lo que leía la gente de a pie. Era lo que Sí, leían los chavitos adolescentes que querían distraerse. No sé, casi casi me lo imagino como lo que uno lee en el baño, ¿no? ajá. Y, o sea, de una buena manera, porque es como formativo, es la literatura que está cercana a ti, que no es este gran canon complicado que tienes que apreciar sí o sí, porque es la gran novela del siglo. No, es novela, es ficción cercana de las cosas que te pasan a ti en el día a día o que le pasan a otros en el día a día, ¿no? Es muy chistoso también, pero aunque te hayas formado, bueno, antes, creo que ya no se da tanto, o bueno, quién sabe, no debería decir, pero antes cuando como que te introducías al mundo de la literatura con estas revistas o estas antologías o estas novelas, entre comillas, light, porque pues hay unas de ficción especulativa que no son light, la verdad, pero por su género las consideran light y como que siempre llegaba a una edad en donde te decían, bueno, pues ya vas a leer cosas de adultos, ¿no? Sí, va ligado porque muchas novelas de Úrsula pueden ser como muy cotidianas, muy intimistas. Ujú. Pero es Y, literatura de adultos. claro, pero también es como este asunto, es que las mujeres escriben cosas intimistas, Ajá. diarios, relatos de la cotidianeidad, como si eso fuera malo o fuera menor, Ujú. porque por alguna extraña razón, y ya lo hemos dicho antes, la mitad de la humanidad, Literal. literal, tiene una experiencia que no es válida para estos señoros estirados de la academia, ¿no? Ajá. Y somos la mitad de la humanidad en este planeta. Ajá, y es como, a ver, espérate, pues mi experiencia de maternidad es tan válida como tu experiencia de veterano de guerra, ¿no?
Ujú. O mi experiencia de mamá soltera es tan válida como tu experiencia de lobo de Wall Street. Y justo por eso es como este asunto de ver a Odo vieja, ¿no? En su último día de vida. Porque además es una experiencia universal, ¿no? O sea, todos vamos a envejecer, todos vamos a necesitar Ujú. cuidados. Y es algo que a veces se deja mucho de lado, ¿no? O sea, creo que por ahí decía esta Alejandra MV, que es la que hace todo el foro de escritoras y cuidados, Ajá. que uno llega a la edad adulta como ser humano justo porque existe una cadena de cuidados, ¿no? Y es recíproca, tú cuidas y te cuidan. Sí. Y si no recibieras esa cadena de cuidados, no llegarías a la edad adulta, te mueres. Y al mismo tiempo son condescendientes a esa cadena de cuidados, como si no importara, ¿no? Como si ellos no fueran a necesitar de esos cuidados. Sí, a necesitar o a tener que proveerlos. Ujú. Sí, sí, es muy chistoso, pero es muy cierto también. Como que muchos, no sé, es como, ay, ¿cómo se dice en español? Esta onda del ageism, Ni como siquiera sé del, si hay si hay una una, traducción. bueno, es este concepto de, Sí, de discriminación a la ajá, gente mayor, a lo viejo. ajá, de cuando eres joven que ves a los viejos o gente más grande que tú y como que, como que realmente crees que tu experiencia de vida vale más o tu edad o por tu edad o tu fuerza tienes mayor valor, pero conforme te vas acercando a esa edad, también hay muchos que se han dado cuenta que su actitud y las acciones que llevaron a cabo pues van a repercutir de manera negativa en su en su propia vejez, ¿no? O sea, esto de quitar cuidados, pues ellos van a sufrir de que nadie los va a cuidar, que nadie escucha a los mayores, pues eso va a repercutir en ellos porque los van a empezar a relegar e ignorar. Y eso, y la edad no debería ser un marcador de tu función social, ¿no? Que es como más o menos lo que pasa en nuestra sociedad capitalista, de que ya no Sí, produces, claro. entonces ya no vales. Sí, sí, es como justo es el punto de la cuestión, ¿no? Ajá, es como lo que le pasa a Odo, que pues llega a recibir esto y se da cuenta de que está un poquito equivocada, un poquito nada más, pero que es como la premisa de la novela. Qué enriquecedor ver esa. O al menos yo, como me pienso Ujú. en términos de Úrsula. Y Sí, sí es muy gracioso volver a ficción que escribiste hace 5 años, 10 años. ¿Cómo ha con, cambiado tu punto de ver ajá, sobre una misma historia, sobre una misma premisa, ¿no? sí. Y no sé, que voy a escribir en 10 años más, en 20 años más, cómo va a haber cambiado mi punto de vista respecto a esas mismas premisas. Y también lo padre, bueno, lo que a mí me encanta de la vida de Úrsula es que como tuvo una carrera tan larga, o sea, ella de verdad tuvo la oportunidad de hacer una retrospectiva de su obra. O sea, de verdad pudo sentarse a analizar y ver, ajá, como dices, o sea, como ver cuál era su conclusión sobre los mismos temas que tal vez antes hubiera estado en acuerdo, pero ahora está en desacuerdo, ¿sabes? Como que, no sé, es una experiencia profesional que no todas, o sea, no todas vamos a poder tener. Sí. Y además creo que va muy, como que Úrsula es muy cercana al corazón del feminismo, Ujú. porque justo es todo este proceso de deconstrucción, ¿no? O sea, es como si pudiéramos acompañarle de la manita en su deconstrucción y Sí. darnos cuenta no solo de cómo hemos cambiado nosotras o cómo cambió Úrsula, sino también de la importancia de ser como un poquito amables con las nosotras del pasado, ¿no? Sí, de Y que yo creía que sabía, pero realmente no sabía nada. Esa. Sí, como lo escribí en ese momento y no sé, no lo sabía, en ese momento lo escribí y está bien, ya pasó, ya fue. Ujú. Sí. Que fue más o menos lo que le pasó con la crítica a The Left Hand of Darkness, ¿no? De que ya después la pudo asumir como tal, después de analizar y de entender de dónde, desde dónde venía. También sí es como una cosa recurrente en ella, ¿no? O sea, también en algún momento regresa muchos años después a la vejez de Head, por ejemplo, que ya entrados los 2000. Ujú. Sí, el último libro, creo que fue el sexto, salió 2000, 2001, 2002 más o menos, ya ni me acuerdo. Ujú. Sí, qué chistoso que tuvo esa oportunidad. No sé, todas quisiéramos, ¿no? Sí, es que es como muy entrañable. Y Ujú. además, bueno, otra de las grandes curiosidades de Úrsula que a mí se me hace preciosa es, por ejemplo, que ella también hacía traducciones. Ajá. Justamente fue ella
quien hizo una traducción de Calpa Imperial de Angélica Gorosdischer al inglés. Ah, sí. Sí, y Ay, también tradujo poesía de Gabriela Mistral. ya. Sí, es Ese como sí. muy chistoso, pero se me hace muy como que Angélica Grosdischer y Úrsula puedan compartir algo más, se me hace Ujú. muy entrañable. Porque además digo, Angélica también es otra cosa, ¿no? Es otro nivel. Y lo bueno Sí, es que de todavía hecho, está viva. yo con... Es bien chistoso porque de Úrsula, yo recuerdo haber leído uno de sus libros infantiles cuando yo era niña y me encantaba. Y ya sabes, cuando eres niña como que no marcas el nombre de los autores. Y añísimos después me di cuenta que era ella. Es un libro que se llama Catwings, o sea, Mm, gatos alados, o sea, gatos de es felinos loquísimo alados. y es muy bello. Es hermoso, o sea, es esta onda de como la crueldad hacia los animales, que no son perfectos. No sé, me encantó y era de mis libros favoritos de niña y como que de niña nunca supe que era Úrsula, hasta que me hice adulta y vi su bibliografía y lo vi ahí y dije, "Ah, o sea, no puede ser que esta mujer era tan multifacética, Sí, no, pues que además sí fue como una premisa muy loca, ¿no? Y en el súper loca". documental tocan de pasada ese libro. Ujú. Y es lo que creo que Neil Gaiman lo reseña en el documental de Úrsula o algo así. Dice, no, pues que es loco porque ella podía hacer lo que quisiera, ¿no? Y sus Sí, premisas no se atenían a nada. Si ella decía, quiero intentar algo con gatos alados y con dientes largos, lo hacía y ya está. sí, pero lo que más me gusta de ese libro es que está como anclado en el mundo real, o sea, no es un mundo fantástico, o sea, son gatos que nacen con alas y que se ponen a buscar un hogar porque pues todo el mundo los maltrata porque tienen alas, obviamente, los quieren como encerrar para tenerlos como, ¿cómo se llama? Como fenómenos de circo, así como de que paga para ver el gato al lado, así. Entonces van volando por el mundo y buscando una casa hasta que encuentran a humanos amorosos. Y no sé, como que de niña recuerdo que me impactó esa idea de que, pues sí, no todo el mundo trata bien a los animales sin importar qué tan perfectos hayan nacido. O sea, más bien somos más crueles hacia animales que tienen algún defecto. Como somos crueles hacia humanos que tienen defectos, ya sabes. Sí, sí, digo, totalmente. Pero es que además es eso, ¿no? O sea, es como una beta de humanismo y de empatía que Ujú, no ujú. encuentras como tan desarrollada en muchos autores de esa época y en Ujú. especial de esos géneros. Sí, creo que Úrsula fue el punto de partida para que empezara otra rama de la ciencia ficción o ficción especulativa donde entraba el humanismo. Porque sí es cierto, si tú ves como las grandes óperas espaciales, el humanismo es como lo último de lo que se preocupan, ¿no? O sea, solamente cuando están frente a algún dilema ético moral muy grande, como matar a algún niño, entonces sale el humanismo. Pero si no, no. Sí, 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 es como una de esas betas importantes de Úrsula. Ujú. Además, en general, a mí una de esas cosas que se me hacen muy admirables de ella es que construyó una carrera que además le permitió ser coherente con todo el activismo y con todas las causas en las que ella creía y defenderlas sin Sí, miedo en donde fuera. y eso era inaudito antes, porque pues ya sabes, típico que quieres ponerte política y te dicen, es que eso va a lastimar tu carrera y ya no te van a comprar libros. Y quién sabe, igual y sí se lo dijeron, pero le valió y dijo, es que esto es demasiado importante, ¿no? Por ejemplo, tenía como hubo un año, fue en el 77, Ujú. que le dieron el Nebula y lo rechazó porque por esos años la Asociación de Escritores de Ciencia Ficción Americanos Ajá. traía una bronca con Stanislaw Lem. Ah, sí. Sí, porque le habían dado como su membresía honoraria Ajá. y luego como que tuvieron broncas con que Lem tuviera afiliaciones comunistas y demás y se la retiraron. Ah, pues porque el comunismo es una mala palabra en Estados Unidos. Ajá, entonces Úrsula se enojó y cuando le dieron el Hugo lo rechazó y se desafilió de la Asociación de Escritores de Ciencia Ficción Americana. Yo supe que también antes de su muerte, se peleó con el gremio de autores porque creo que andaban vendiendo los ebooks como casi a remate y no le estaban dando regalías a los autores y dijo que eso estaba súper mal, que deberían como defender un poquito más pues la obra, ¿no? Que supuestamente defienden en lugar de andársela vendiendo al mejor postor. Sí, sí que era una bronca justamente con Amazon y con Ujú. Google Sí, Books.
por una onda de copyright que a la hora de pasar a ser Google Books, creo que ceden el copyright o cambia el copyright, como que ya no es del autor, algo así era, no entendí bien. Si alguna cosa sucede. Ujú. Y que pues ella dijo, ¿saben qué? No, o sea, esto está súper mal y deberían, aunque sea, echarle un poquito más de ganas en la negociación. Sí, que además se quejó cuando le dieron un premio y los patrocinadores del premio eran ellos, o algo Ajá, así. ajá, cierto. O sea, digo, como que todo el asunto está mejor desglosado en el documental, que Sí, es una maravilla y que al menos lo alcanzaron a firmar con Úrsula en vida. sí, está en Amazon Prime, hablando de Amazon. Sí, está Eh, en Prime. no me acuerdo cómo se llama, pero si buscan así Úrsula K. Le Guin, les aparece. Sí, es Los Mundos de Úrsula K. Le Guin. O está Ujú, en inglés como The Walls of Úrsula K. Le Guin. sí, ese. Y sí vale mucho la pena, si se quiere. Y Sí. como les decíamos al principio, o sea, lo padre de esto es que encuentren alguna temática que les llame la atención y seguro Úrsula habrá escrito una novela al respecto y que esa sea su introducción. Obviamente, yo siempre recomiendo The Left Hand of Darkness o La mano a la izquierda de la oscuridad porque pues es un referente y es como el libro que él la ayudó a seguir escribiendo. O sea, gracias al éxito de ese libro pudo convertirse en lo que fue. Entonces, para mí, pues si van a empezar, empiecen ahí, pero pues no es necesario tampoco. Sí, pero bueno, cada quien encuentra su lugar de inicio. Ajá, su punto de partida. Y pues es en serio, literal, la mujer tiene como ciento y tantos libros. Sí, no, y además tenemos que hablar de mi momento favorito que fue cuando le dijo cállate el hocico a Kazui Shiguro. Pues que, bueno, yo tengo problemas personales y no con Kazui Shiguro, porque me gusta mucho cómo escribe y me gustan muchas cosas que escribe, pero Ujú, afrontémoslo, es un señor. sí, Entonces él hace ciencia ficción y dice, no, mi novela no es ciencia ficción. Entonces, pero Kazui Shiguro es un mundo futuro donde clonan a la gente para tener una granja de órganos. No, pero no es ciencia ficción. Ok. ujú. Tengo un libro con un gigante que, es fantasía. No, yo no escribo género fantástico. Sí, o sea, él creía, o sea, a él no le gustaba que lo pusieran un subgénero, Y digamos. básicamente Úrsula fue y le dijo, mira, cállate el hocico, eres un snob literario con todas sus letras. Y me alegra que alguien lo haya hecho y que si alguien lo tenía que hacer fuera ella. Ujú, Porque sí, o sea, sí tenemos que hablar de este esnovismo de un autor que dice, ay, es que no sé si mis lectores van a leer este libro porque tiene elementos fantásticos, pero aunque tenga elementos fantásticos, es profundo y vale la pena leerlo. Es como que la fantasía no tiene elementos profundos, es toda superficial según tú o qué, Kazuo. ajá, sí, exacto. Entonces sí fui feliz cuando llegó Úrsula y dijo, cállate el hocico. Pues sí, es que volvemos a esta onda de, pues los señoros que creen que escribir un subgénero o ficción especulativa es menor literatura, ¿sabes? O sea, no es ni más ni menos, sino simplemente es abordar una temática de una manera diferente y eso no tiene nada de malo. Pero para ellos sí, aparentemente, no sé por qué. Para mí, o sea, escapa de mi comprensión porque la gente es como, oh, géneros menores, ay, no es Sí, literatura seria. es que te digo, son como de estas pequeñeces en la que se aferran, ¿sabes? Así como de verdad eso es lo más importante que deberíamos estar discutiendo ahorita. Sí, no, y justo porque Kazuo Ishiguro decía, ay, bueno, es que hay elementos superficiales de fantasía en mi novela, ¿no? Ujú, Entonces Úrsula va y le dice, ¿sabes qué? Bueno, no lo dice así, esta es la versión de Edna. Pero justo ya que que la novela de Ishiguro era bastante fallida y que su lectura se le había hecho dolorosa, que no es algo leve que decir menos a alguien que después le dieron el Nobel, ajá, porque justamente le decía, bueno, es que tú consideras a los dragones y a los ogros como elementos superficiales, y ningún autor puede utilizar con éxito elementos superficiales de un género literario porque estás partiendo desde el desprecio. sí, es como, o sea, bueno, a mí personalmente no me encanta esta idea de que, pues si vas a escribir sobre un género tienes que seguir las reglas, pero es verdad que tienes que cumplir con ciertos elementos para que la historia cobre vida dentro de ese género, ¿no? Y no tiene nada de malo, para mí. Ajá. No, sí, o Para sea, él yo sí. sé que hay como convenciones,
Pero también creo que son géneros muy flexibles, ¿no? Tan son flexibles Sí, que de repente encuentras cosas como lo que hizo con las historias del Valle de Napa, ¿no? Dices, es ciencia ficción, pero está basada en historias del Valle de Napa. Oh, ¿qué estoy leyendo? ¿qué es lo que decíamos de los géneros híbridos, no? Que, o sea, está bien combinar y meter elementos de otras cosas para crear algo único. Está bien. Pues esperamos que nuestra plática sobre Úrsula K. Le Guin los haya motivado a leer algo de su obra. Obviamente nosotras no hemos leído todo, aunque nos No, encanta. ojalá. Ajá. Pero pues si ustedes han leído alguna no conocida o no tan famosa y nos la quieren recomendar, pues con gusto la checamos, porque pues es Úrsula y nunca le vamos a decir que no a Úrsula. Sí. Pues aquí los dejamos y nos escuchamos muy pronto. Adiós. Lean a Bye. Úrsula. Por favor. Fem Normal es un podcast producido por Edna Montes y Marcia Garcés. Encuéntranos en Facebook e Instagram como Fem Normal y en YouTube como Fem Normal Podcast. Nos encantará saber de ti. Si quieres apoyarnos para seguir produciendo este podcast, puedes invitarnos a un café. Busca el link en la descripción del podcast.